Habíamos quedado pues acá hasta donde hacíamos como tal la inserción del elemento router outlet en el app component HTML, ¿sí? Quisiera que verifiquen un error que tenía en el Navbar component HTML en la línea 9. Acá estaba finalizando cerrando con una, ¿sí? Y por eso estaba marcando un error como tal la salida pues del proyecto en el navegador. Entonces lo eliminan dejándolo de esta forma. Pueden pausar el video como para que puedan comparar con su código. Y una vez lo tienen de esta forma, pueden visualizar en el navegador. Observe que acá aparece Home, About y Students. En este video lo que vamos a hacer es crear un servicio. Ese servicio lo vamos a consumir para inyectar pues como tal alguna data como tal acá en Students. Esa data lo vamos a insertar en componentes cards para que la consulta de los estudiantes se realice de una forma muchísimo más dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, para la creación como tal de un servicio se hace de la siguiente forma. Observemos acá lo siguiente. Vamos a escribir en G de generar, S de servicio dentro de la carpeta services, student service le voy a llamar. Bien, ahí se van a generar dos archivos, el TypeScript y el archivo de pruebas. El de pruebas lo podemos eliminar. Verifiquemos acá, eliminamos pues como tal el de pruebas e ingresamos al TypeScript. El TypeScript se crea pues con su decorador que nos permite pues insertar código HTML. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a generar pues como tal una interface por fuera de la clase con la intención de que se cumpla que cada estudiante que vayamos a ingresar, a añadir, tenga una estructura predefinida, es decir, vamos a establecer que lleve una foto, que tenga un nombre, que tenga un nivel de estudios, ¿sí? Entonces, export interface, esta tiene que exportarse para que se pueda consultar desde los otros packages del proyecto. La voy a llamar student y acá vamos a dejar pues como tal las propiedades, una foto, un nombre, acá me completó el muy bien, el nivel de estudios lo voy a dejar en español, nivel de estudios, podemos asignar age, aunque bueno, no dejémoslo acá, sí, podemos asignar age y una descripción o sí, este acá también me completó. Tienen que tener mucho cuidado con esos complementos porque asigna líneas de código donde a veces no deben de ir y puede marcar un error. En las extensiones quisiera que buscaran el multiline. Multiline como tal nos va a permitir editar estas 5 líneas de código rápidamente. Se llama Multiline Tricks, ¿sí? Y funciona con Alt L para seleccionar cada una de las líneas y Shift Alt L para aplicar cambios en ellas. Entonces observen acá voy a seleccionar foro, name, nivel de estudios, age y description. Bien, voy a editar con Alt Shift L al final de cada uno de estos propiedades, dos puntos, string. Bien, acá en age lo voy a dejar que sea una variable opcional y que sea numérica. Bien, entonces observemos acá lo siguiente. ¿Sí? Ahí ya creamos como tal la interfaz. Lo que en este momento vamos a hacer es crear un array que va a contener varias propiedades pues como tal de estudiantes. El array yo lo creo con un modificador de acceso tipo privado solo para esta clase. Lo voy a llamar students, dos puntos, y va a ser del tipo de la interface. Student i, ¿sí? Un array y acá lo vamos a inicializar. Entonces vamos a crear varias propiedades. Acá permítame un momentico, Alt L, Alt L, Alt L, Alt L y Alt L. Alt Shift L y voy a borrar este dos puntos, bueno, hasta los dos puntos, lo dejo ahí. Y ahora sí Escape. En foro le voy a asignar como tal assets, la ruta,
IMG y el nombre, por ejemplo, de PNG, coma, podríamos asignar también name, aprendiz 1, nivel de estudios, pregrado, age 20 y en descripción le vamos a dejar info adicional. Tengan en cuenta lo siguiente. Ahorita que estaba marcando todos esos errores era porque la teníamos ahí con el signo de interrogación y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces ahí había que hacer pues estas mejoras. Acabo de llamar otra imagen, AngularPuck, PNG, aprendiz 2, tecnología, edad 19, info adicional. Voy a crear otros dos aprendices, entonces selecciono, control C, control V, voy a seleccionar descarga, creo que era la imagen de Angular, aprendiz 3, acá voy a seleccionar de una vez el React, PNG, aprendiz 4, pregrado, 26, a este estudiante, a este aprendiz no le voy a dejar la edad, la puedo borrar. Y como es una variable opcional, no va a haber ningún problema con ello. Listo, vamos a guardar ahí los cambios. Entonces observe que ya tenemos como tal un array que respeta pues como tal la estructura de la interface, ¿de acuerdo? Ahora, esta interfaz nosotros la vamos a tener que devolver, ¿sí? Tenemos como tal que devolver ese array para que lo consulte nuestro studentComponent.ts. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear acá una función public get students. Recuerden lo siguiente, resulta que el modificador de acceso privado de esta propiedad no nos permite acceder a ella, a este array pues como tal desde otras clases, mucho menos desde otros paquetes del proyecto. Lo que quiere decir que este array de students es visible solo para esta clase que es este servicio, pero yo puedo hacerlo público y de acceso para las demás clases con la implementación de este método, donde yo le diría que lo que va a hacer es retornarnos de esta clase el array students, ¿sí? Si él ya como tal está público y si llamo esta función getStudents desde cualquier otra clase de mi proyecto me va a retornar toda la información que tiene este array, ¿de acuerdo? Y ese array siempre tiene que respetar esta estructura. Entonces observen lo que vamos a hacer. Vamos a irnos para el studentsComponent.ts y vamos a hacer algunas implementaciones necesarias pues como tal acá. Primero vamos a crear como tal un array students que es el que va a almacenar toda la información que va a recuperar desde el servicio y va a ser del tipo de la interface student. El array va a estar vacío, ¿sí? Apenas le vamos a hacer la asignación de valores cuando le estemos llamando el método getStudents y vamos a crear como tal, bueno, en el constructor tenemos como tal que crear una variable privada que lo que va a hacer es llamar el servicio, entonces va a ser students service recomendación de mnemotecnia cuando ustedes estén creando como tal una variable del tipo de una interface del tipo de un servicio, perdón, que inicie con guión bajo. Entonces acá student service. Student service service, por lo que yo le dejé como nombre student service, obviamente al final se va a repetir ahí el nombre. Bien, entonces observen lo que vamos a hacer acá.
En este método ngOnInit, recuerde que toda clase pues se inicializa, lo primero como tal que se ejecuta en toda clase es el constructor, ¿sí? Y después este ngOnInit que hace parte del ciclo de vida de Angular. Entonces el ngOnInit lo que hace es esperar como tal que el proyecto esté en ejecución, que esté todo listo para cargar información adicional. Entonces acá vamos a llamar como tal el array thisStudents, tenemos que hacer referencia con this porque hace parte de esta clase, y vamos a llamar como tal también la variable del servicio para traer el método getStudents, y ese método como tal es el que nos va a recuperar la información. Si nosotros hacemos un console.log que nos imprima lo que está en este momento almacenando la variable students, nos debería demostrar, perdón, acá me faltó hacer la referencia, nos debería demostrar como tal toda la información que está recuperando desde el servicio. Entonces vamos a hacer como tal una prueba, guardemos todo, vámonos para, ngcert-o. Mientras tanto, editemos en el HTML algunas cositas necesarias. Acá como tal tenemos el image source, acá lo vamos a inyectar como tal ya la variable, vamos a llamar, tenemos que crear como tal acá en este div class cart, ¿sí? Que ya tiene un estilo predefinido. Después del estilo vamos a crear un ng4. Recuerde que esta es una de las directivas estructurales, lo que él hace es tener un ítem y ese ítem, verifiquemos acá, y ese ítem lo que hace es recorrernos, observe que acá nos está trayendo la información desde el array, ¿sí? Los 4 estudiantes, ahí está bien, perfecto. Bueno, entonces acá vamos a generar un ítem que lo voy a llamar student, de la colección students. Esta colección students es la que nos trae desde el componente S, que fue el que creamos acá. Si usted acá la colección lo llama, por ejemplo, students array, pues entonces acá tiene que llamar es la colección students array, ¿sí? Entonces acá de este item student.foro, que es la propiedad como la definimos allá en nuestra interface. Adicional a ello, acá donde dice título, vamos a reemplazar este título por student name, y esta descripción del lorem la vamos a reemplazar por student description, ¿sí? Acá podríamos generar un br como para que se cree una rayita. Entonces quiero que observen acá lo siguiente. Observe cómo se va visualizando. Acá están ya los 4 estudiantes, están todos hacia abajo. Entonces, acá lo que ustedes pueden hacer es crear un div que le asignen un class cart columns. Watch. Me generó todo ese código. Entonces acá más bien cart columns, y este div de este cart lo pego acá internamente. Listo. De esta forma, pues ya dependiendo de la cantidad de cards que se tienen, se generan las columnas, ¿de acuerdo? Para que no se vea todo así, pues como tal, de corrido hacia abajo. Sucede que hay que tener en claro lo siguiente. Nosotros podemos modificar como tal ese ancho, ¿cierto? Acá observe que acá, por ejemplo, hay un width de la 18 rem. Si usted le da por ejemplo, 25 rem, quiero que observe acá cómo cambiaría la visualización, ¿sí? O sea, es la imagen la que, digamos, ahí genera como un cambio, pero no es el card, para que lo tenga en cuenta, es la imagen la que crece, porque observe, ¿sí? Ahí se estaría aplicando pues en el estilo como tal del card. Entonces ahí ya estamos recuperando toda la información mediante la consulta de una interface. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es que al dar clic en ver más, pues simplemente nos permita como tal traer la información pues desde, volvámosle a poner acá 18 para que no sea tan feo, traer la información pues de la descripción de ese estudiante, ¿de acuerdo?
Entonces van a hacer hasta este punto y ya en el otro video continuamos.